gracias. Estamos de vuelta y le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy y amiga de la casa. Ya, por supuesto, estamos con Alejandra Parodi. Así hoy es el Día de las Alejandras. Mi querida Alejandra Parodi, nuestra arquitecta, está hoy para hablarnos de un tema súper interesante. Bienvenida, Ale, a tu casa. Gracias por estar con nosotros. Hola, Clau, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, mi reina, por estar con nosotros, darte un tiempito para poder compartir con nosotros sobre un tema muy interesante y creo que es del muchísimo interés de muchas de las personas que nos están viendo. Hoy vamos a hablar acerca de las alternativas de construcción con materiales no convencionales, porque hoy por hoy ya no tienes que tener tu segundo ambiente, tu tercer ambiente necesariamente con los clásicos materiales, ladrillo y cemento. Hay muchos materiales más, mi querida Alejandra. Así es, y cuando hablamos de materiales convencionales, lo primero que nos ocurre es ladrillo y cemento, ¿verdad? Que son todas las construcciones de la ciudad, que es válido, pero hay otras alternativas que son más sustentables, más económicas, más prácticas y también que te ahorran tiempo. Entonces, de pronto ahora ya es convencional el drywall, por decirte, ¿no? Porque ya lo hemos escuchado, lo hemos visto por muchos sitios. Exacto. Pero hay mucha gente que aún no se anima a usarlo porque piensa que es muy ligero, que no va a durar mucho tiempo. Pero así como el drywall, hay otros materiales, otras técnicas de construcción con acero que son mucho más rápidas. Entonces, vamos a ver un poco eso hoy día, desde lo grande que son construcciones hasta lo más pequeñito que puede ser usar accesorios de materiales de construcción, ¿no? Ah, me encanta. Miren ustedes el temazo que tenemos hoy día para todos ustedes, así es que tomen nota. Tenemos imágenes como siempre para que ustedes puedan comprender un poquito de lo que les vamos hablando. Señor director, póngame en pantalla, por favor, nuestra primera imagen el día de hoy, por favor. Ahí estamos con la primera, mi querida Alejandra. Bueno, esto específicamente es una imagen, es un ejemplo de una casa que recicla agua, ¿no? Es un ejemplo más sustentable. Vemos cómo reciclamos todo el agua de las lluvias. Claro, en Arequipa tenemos solamente 2 meses de lluvia, pero igual puede ser una alternativa para, más que todo ecológica, más allá del ahorro económico, que también es significativo, es una alternativa ecológica para ahorrar el recurso natural, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, estos techos inclinados tienen la pendiente, tienen unas canaletas que recolectan el agua de la lluvia, bajan hacia reservorios, como podemos ver tenemos varios, pasan por filtros especiales que lo que hacen es limpiar el agua para que pueda ser apta tanto para consumo y en un nivel de limpieza no tan alto, digamos, para, no sé, pues lavar los platos, la ropa o para los baños, ¿no? ¡Qué interesante! ¿Esto es algo aterrizado en la realidad o es muy futurista, mi querida Ale? No, esto no es nada futurista. Es decir, en Perú estamos un poquito atrasados, es cierto. Sí, pero hace mucho tiempo ya hay muchas familias que se interesan por estos sistemas ecológicos. No solo con el agua, con los paneles para la luz, para calentar el agua de las duchas. Entonces, en otros países se usa todo el tiempo. Aquí estamos un poquito atrás, pero ya se usa hace buen tiempo también, ¿no? Me encanta, de verdad que lo veo y digo, qué excelente, qué maravilloso que cada vez haya mucho más conocimiento sobre ello y que hayan familias que apuesten el poder realizar tu casa con todo esto que involucra, ¿no? Me encanta, mi querida Ale. Así es, y de pronto inicialmente puede demandar un mayor costo, tal vez en la construcción, en el equipamiento, pero el tema económico se ve a largo plazo. Sí hay un ahorro después a largo plazo, pero sobre todo es el hecho de no contaminar, de guardar los recursos, ¿no? Más allá del tema económico. Definitivamente, porque a la larga va a ser un gran ahorro y por supuesto estás cuidando el planeta. Claro que sí, me encanta. Vamos con nuestra siguiente imagen, señor director, por favor. Póngamela en pantalla, por favor, para seguir hablando un poquito hoy día de este tema tan interesante. Ahí tenemos la siguiente imagen, Alejandra. Bueno, aquí tenemos un conglomerado de plástico. Aquí ya vamos al tema de reciclaje y ecología, ¿no? Que tienen que ver. Este material no lo he visto en Perú, pero existe en otros países, ya se ha empezado a utilizar. Es simplemente coger el plástico que es desecho, que es reciclaje, pasa por un proceso especial en el que se aglomera este plástico y se generan unas piezas sólidas que son como ladrillos. Entonces, si te fijas, no hace falta ponerle el típico cemento, digamos, en las uniones, porque tienen es como un rompecabezas que va encajando uno con otro y puedes levantar un muro. Ahora hay maneras, ¿no? Hay unos pegamentos especiales que puedes poner en las uniones para que esté mucho más seguro, pero el armado de esto es súper rápido, es súper ecológico, ahorras dinero,
Esperemos que pronto llegue a Perú, pero ahí tenemos la iniciativa. Definitivamente, o sea, me imagino es algo así como armar un Plego, ¿no? Tal cual. Los cubitos, Exacto. armarlo así y poder construir algo diferente y todo con este material reciclado. Qué cosa para más espectacular. Y como bien le dije, yo creo que sí, yo pienso que sí, con fe y pronto, próximamente, pues supongo de que los especialistas así como tú, otras empresas importadoras de repente puedan invertir y traer esos materiales novedosos, que si bien es cierto al principio de repente no van a ser lo más barato del mundo, pero sí van a darte el tema de poder tener una opción más en cuanto a material no convencional, ¿no? Y como te decía, la construcción es mucho más rápida, ¿no? Imagínate preparar la mezcla del cemento, escoger los ladrillos, ponerlos en fila, el tiempo que te demora y el tiempo que tomas en armar esto, que es como un rompecabezas, como tú dices, ¿no? Claro. Entonces, es mucho más rápido, es sostenible y a la larga, en algún momento va a ser más económico también. Definitivamente, miren ustedes, ahí está esta opción de material no convencional para poder realizar construcciones. Vamos con la siguiente imagen, señor director, póngamela en pantalla, por favor. Hoy estamos con nuestra arquitecta Alejandra Parodi. Ahí estamos con la siguiente imagen. Bueno, seguimos hablando de materiales ecológicos. Tenemos el bambú, tenemos también el corcho. El bambú es un elemento natural que nos permite hacer construcciones. Haz de cuenta que reemplazas tubos metálicos para la construcción con bambú. El bambú es un elemento que crece muy rápido, por eso es sustentable. Podemos tener el bambú, extraerlo y sembrar y va a crecer muy rápido. Entonces podemos reemplazar partes de la construcción con bambú. El corcho, que es resistente, es renovable, se pueden hacer tabiquerías de esto, como vimos la otra vez en otra entrevista. Podemos generar muros con corcho que nos ayuda a poder pegar chinches y tener nuestras notas, nuestros diseños, los trabajos organizados. El algodón orgánico, sostenible, que tenemos aquí un muy buen algodón en Perú, y la madera reciclada, ¿no? Hay mucho un tema con esto de la madera porque se talan muchos árboles y hay un tema con lo natural. Entonces, hay maderas que se pueden reciclar y también hay maderas jóvenes que se plantan y crecen muy rápido. En Chile se da mucho esto, ¿no? Con algunos materiales de madera y son opciones. Y también dentro de la madera reciclada podemos hablar de los conglomerados, donde sale el G-Plaque, planchas para trabajar el drywall, o el melamine. Entonces tenemos muchas opciones de no tener que extraer directamente el producto natural y acabar con él. Definitivamente. Y en cuanto a durabilidad, mi querida Ale, ¿cómo es la durabilidad de todas estas opciones que nos estás dando? ¿Es buena, es resistente, es durable a lo largo del tiempo? Requiere un mantenimiento en el caso del bambú, por ejemplo. Que en el caso del bambú, como estamos en Arequipa, que es un clima tan seco, lo que requiere básicamente es un tema de, digamos que humectar el bambú con aceites o con algún tipo de acabado que se pone cada ciertos años. Un buen ejemplo de esto es el restaurante Mares, que está en Humacoyo, que si tú recuerdas tiene todo un cilindro exterior en bambú. Ese cilindro tiene aproximadamente 16 años, entonces, y el mantenimiento me parece que ha sido cero, no estoy segura, ¿no? Pero sí requiere un mantenimiento, pero es muy puntual, depende de cada pieza. De pronto alguna es cada 2 años o alguna es cada 10. Y en cuanto a por ejemplo, a los materiales para hacer mobiliario, como el melamine, es un material muy duradero, depende de cómo lo trabajes, de que no lo raspes, no le caiga agua. El caso con la madera, que es preciosa, es que con el tiempo se llega a hinchar en la lluvia o se reseca. Hay que darle un mantenimiento más constante, ¿no? Estas opciones de melamine son opciones más económicas y son duraderas, pero como te digo, depende de cómo lo tratemos al material. Definitivamente. Muy bien, a tenerlo en cuenta, mis queridas familias. Vamos con nuestra siguiente imagen, señor director. Por favor, póngamela en pantalla. Ahí estamos con la siguiente opción que nos has traído, Alejandra. Mira, cuando vemos esto nos acordamos de las bloquetas de concreto. Digamos que en la costa hay muchas construcciones así, en la playa. Este es un sistema que es semejante al anterior que vimos de estos bloques de plástico, porque ves cómo encajan perfectamente los agujeros del material con estos parantes. Entonces, la construcción es similar a la anterior, son bloques más grandes, más sólidos, pero de igual manera es un trabajo mucho más rápido, sustentable, porque se puede reciclar material para armar estas piezas, ¿no? Excelente. ¿Y de qué está hecho? ¿Cuál es el material? Mira, específicamente este material no estoy segura, pero como te digo, se puede realizar hasta de residuos. Entonces, tú puedes tener
mucho plástico, trituran el plástico en fábricas, lo hacen chiquitito y lo conglomeran con algún tipo de adherente y generan estos bloques. Entonces, Excelente. incluso hay construcciones que podemos ver, no sé, en TikTok, en redes, Claro, de cómo arman muros con botellas de plástico llenas de tierra o de arena. Exacto. ¿Por qué? Porque el sistema constructivo lo que nos garantiza que esté bien hecho es la estructura, ¿no? Digamos, las columnas, las vigas. Con lo que tú llenes tus tabiques, tus muros, es lo de menos en realidad porque no va a intervenir mucho en la estructura. Entonces puedes generar materiales sólidos, reciclados, para cerrar tus ambientes, ¿no? Ahora, claro, hay mucha gente que va a decir, yo no voy a cerrar mi casa con botellas con tierra. Pues no, claro. Pero es interesante hacer un poco el intento de hacer en casa cosas chiquitas, ¿no? No voy a hacer mi pared con material reciclado, pero de pronto pues tengo muchas botellas y se me ocurre hacer una mesita bonita con mis hijos que son chiquitos, un planazo en casa con los chicos, seleccionar las botellas, de repente pintarlas o meterles, no sé, piedritas. Entonces, en casa podemos hacer piezas pequeñas. Claro que sí. Reciclando material y es un plan súper chévere, ¿no? Me encanta, me encanta. Miren ustedes cuántos materiales no convencionales existen. Yo la verdad pensé que me iban a contar 2 o 3, pero veo que hay muchísimos, de verdad. Qué increíble cómo es que avanza la tecnología en cuanto a este tema también. Vamos con la siguiente imagen, señor director, por favor, que no nos queremos quedar sin conocer todos estos materiales no convencionales. Y ahí tenemos la siguiente imagen, mi querida Alejandra. Así es, bueno, vamos un poco al revés de cómo empezó, ¿no? Estábamos hablando de materiales no convencionales para la construcción. Y ahora vamos al revés. ¿Qué pasa si usamos materiales convencionales en construcción para crear moda, para crear accesorios? Claro. Como la primera imagen tenemos, eso es un anillo, pero el anillo está armado con una estructura metálica, el aro, y la decoración del anillo, que es la parte que estamos viendo, es concreto. Es concreto unido al aro de metal. En la otra imagen podemos ver unos dijes que son también concreto y este material se presta mucho a que pueda ser de pronto, no sé, pues tengo pedacitos de concreto roto. Lo acomodo en unos moldes o sin moldes, con cemento blanco, lo hago secar, le pongo un aditivo para que no se maltrate y tengo un dije. Entonces, es como vamos al revés, ¿no? En realidad, de cualquier material podemos crear todo lo que se nos ocurra. Tanto construcciones en nuestras casas, moda, que a ti te encanta la moda. Claro. Ya te imagino con esos collares enormes, hermosos. No, yo ahorita estoy anonadada porque yo digo, ¿saben qué? Yo necesito mi collar de concreto, uno así para que el corazón se me vuelva de piedra, mis queridos amigos. Pero qué fascinante opción que nos acabas de mostrar. ¿Cómo es que solamente es cuestión de darle imaginación, de darle suelta rienda ahí a tu imaginación? ¿Y cómo es que se pueden generar ese tipo de accesorios con estos materiales para construcción, pero que nadie se hubiera imaginado de utilizarlos para accesorios como en este caso? Estoy fascinada, de verdad, qué excelente opción nos has traído, mi querida. Claro, aquí vemos concreto, pero imagínate una piecita de madera bonita que la tienes guardada años de, no sé, pues un pedacito de una mesa, por decirte, pequeñita. Claro que sí. La coges, haces un dije hermoso o un anillo. O sea, en realidad, creo que un poco esto de crear cosas viene como la visión de volver a ser niños, ¿no? Si tú a un niño le das esta maceta, para el niño puede no ser una maceta, puede ser un sombrero, puede ser una pistola, puede ser un caballo. Entonces, yo creo que un poco la idea de crear cosas viene en ir hacia atrás, en volver a ser un poco niños y volver a ver las cosas con otros ojos, ¿no? De todas maneras, estoy pero así, fascinada, y estoy segura que muchos de ustedes que me están viendo tampoco se hubieran imaginado el poder tener accesorios con estos materiales. Increíble la opción, de verdad. Vamos con la siguiente imagen, señor director, por favor póngamela en pantalla, y ahí vamos con la siguiente imagen, mi querida Ale. Me encanta, cuéntame. Y un poco lo que hablábamos de moda, ¿no? Claro, esto se presta un poco más a una pasarela tal vez de alta costura, una pasarela de moda en la que vemos tendencias. No me imagino saliendo a la calle con este tipo chal que parece de plancha de huevos. Con mis huevos, yo dije salí con los huevos a la calle, ok. Pero es un poco la idea de ver cómo podemos transformar materiales, texturas, en otras cosas. En la segunda imagen también, ¿no? Como vemos, eso se puede generar con... Se me ocurre esto que se le saca
los ganchitos a las latas de gaseosa, Exacto, de cerveza. claro que sí, ajá. Las puedes unir todas y armas tipo un tejido y te haces ya, no una falda, Ok. pero ¿qué tal que una cartera pequeñita? Por O, supuesto. no sé, una pulsera. Unos aretes, un ajá. collar, no sé, metiéndole ahí el colorinche, dándole rienda suelta a tu creatividad. Que incluso hay personas que lo usan hasta incluso de llavero, ¿no? Tienen un gran llavero ahí colgado con todos estos ganchitos de las latas que bien mencionas, pero darle aquí otro uso, ¿no? Exacto. La idea un poco con estos ejemplos es no de decirte que salgas a la calle así vestida, Claro pero que sí de ver cómo es que podemos transformar cada cosa que tenemos en nuestra casa, podemos reciclar, reutilizar y un poco cambiar esto de pensar, este chip de el concreto es para las paredes, el ladrillo es para las paredes, no sé, el metal para una silla, ¿no? Un poco cambiar esa idea de verlo con otros ojos y transformar las cosas. Excelente, me encanta. Este mensaje que nos estás dando de verdad me parece fundamental y solamente habla de tu profesionalismo, mi querida Ale, y del gran conocimiento que tienes sobre él. Me encanta, me fascina. Vamos con la siguiente imagen, señor director, por favor, póngamela en pantalla. Hoy hablando acerca de el uso de materiales no convencionales y ahí tenemos la siguiente imagen, mi querida Es Ale. justo lo que hablábamos del bambú. Este ejemplo es cuando se construyó el restaurante Cevichería Mares por la empresa Trames, de la que aún soy parte, gracias a Dios. Y aquí podemos ver cómo este cilindro de concreto, cómo es que se armó la estructura, ¿no? La estructura es toda metálica, es súper ligera, pero han pasado 16 años y sigue intacta. Así es. Simplemente lo que te decía de la estructura, ¿no? La estructura es metálica, que son aros metálicos sostenidos por parantes, y simplemente lo que se ha hecho es enchapar, por decirlo así, este cilindro, formar el cilindro con el bambú. Este bambú tuvo un tratamiento básico que era básicamente un aceite natural para poder humectar el material del bambú y que no se parta o se agriete, ¿verdad? Exacto. En la segunda imagen vemos ya el cilindro terminado con todo el bambú y bueno, como detalle podemos ver el costado, el lateral de este muro en cemento pulido en algunos tonos distintos como hileras, como franjas. Este es un proceso que se hizo también tipo experimentando en el lugar por el arquitecto que lo realizó, mezclando tonalidades y armando eso que se ve muy bonito, que también ahí podíamos hablar de materiales no convencionales, ¿no? Cómo podemos tener un detalle tan bonito a un costado del restaurante sin la necesidad de enchaparlo con cerámicos o porcelanatos, simplemente tomando el concreto, que es un material tan simple, y darle un acabado bonito. Definitivamente, un acabado tan prolijo y aparte mezclado, creo yo, con este tema del bambú, que el color de por sí de la madera hace que se sienta un lugar cálido, ¿no? Más acogedor. De todas maneras, muy bien pensado. Excelente, excelente diseño ahí. Vamos, señor director, con la siguiente imagen, por favor, póngamela en pantalla. Y ahí vamos con la siguiente imagen, mi querida Alejandrita. Seguimos con el tema de reciclaje. Cuando vemos estos cajones en realidad, si lo veo como una imagen, como una composición en la primera, se ve muy bonito. Bueno, al menos a mí me gusta, porque tenemos colores muy encendidos, muy contrastantes. Y como una imagen bonita para mi Instagram puede quedar ahí. Quedó. Me fui, no sé, al mercado, o me fui a un puerto y vi ahí los cajones y tomé una foto. Pero ¿qué pasa si estos cajones los transformo en elementos utilitarios para mi casa? Es lo que hablábamos un poco antes de poder trabajar con los niños de pronto, ¿no? Tengo hijos chiquitos, no sé, en vacaciones. Podemos tomar uno de estos cajones, limpiarlo, ponerle un cojín bonito encima o hacer como en la segunda imagen. Esto es un trabajo ya artesanal y ya de alguien que conoce el trabajo, ¿no? Es un entramado con soguilla. Excelente. Queda perfecto, queda muy bonito. Se me ocurre de pronto que esto en la casa no va a ser muy bonito, muy cómodo, ¿no? Que lleguen tus amigos y le jales el cajón para que se siente. Ajá, claro. Pero imagínate uno de estos en la playa, en tu casa de playa, o en un restaurante temático. Claro, o en el jardín, en el área del jardín también me parece. Exacto, que entonces si le cae el sol o se moja no hay problema porque es un material duradero. En la otra imagen tenemos otros ejemplos de estos cajones de frutas, básicamente, que lo que han hecho es pintarlos de los colores que tú quieras y te puede servir de libreros, los puedes apilar de manera vertical, horizontal, como tú quieras, te puede servir para guardar cosas o para sentarte también como banquitos, ¿no? De todas maneras, no les miento, mis queridos amigos, no tengo donde poner los cuadernos de mis hijas porque mi hija mayor se ha encargado de ocuparse todo el lugar para el área de cuadernos. Yo decía, bueno, tengo que comprar un mueble para poner los cuadernos de la pequeña.
no se diga más, voy al mercado y compro mis cajas de fruta y a pintarlas y así de paso que nos desestresamos, pues creamos algo diferente, ¿no? Que me encanta. Y también puede servir, yo en mi casa tengo un par de esos cajoncitos que los hemos lijado y le hemos pasado una pintura muy suavecita, donde ponemos las verduras como las cebollas o las papas. Entonces, en un espacio puedes tener tu espacio pulcro, hermoso, perfecto y tener una esquinita para poner tus cajoncitos que le dan un toque más rústico, digamos, ¿no? Entonces, no tiene que ser que la casa del Chavo el 8, que jalas un cajón. Supuesto. Puedes tenerlo todo lindo y tener un cajón hecho con tu hijo ahí para tus verduras. Y me parece una talla súper chévere también. De todas maneras, ahí estamos dando rienda suelta a nuestra creatividad. Espero que en casa también estén ahí tomando nota y puedan empezar a utilizar estos materiales no convencionales. Vamos con la siguiente imagen, señor director. Póngamela en pantalla, por favor. Y ahí estamos con nuestra siguiente imagen. Ahora hablando un poco de drywall, ¿no? Que es un material, es un sistema que ya conocemos bastante hace unos años. Creo que sobre todo con la llegada de los moles es que lo hemos visto más, ya que el trabajo tiene que ser rápido y tiene que ser paneles o construcciones que puedas montar y desmontar rápidamente para cambiar de local de pronto. Entonces, en la primera imagen vemos cómo tenemos el proceso de un muro de drywall revestido con la fibra interior. Esta fibra, ¿qué nos permite? Nos aísla del calor y del frío. Entonces, si tenemos una ampliación en un tercer piso de mi casa, quiero hacer algo rápido y económico, utilizo el drywall. Y al colocarle esta fibra, lo que me va a permitir es que de día, con el sol de Arequipa, que es terrible, no sienta mucho calor. Y en la noche que hace frío, que me aísle del frío. En la segunda imagen ya vemos el proceso de este muro de drywall terminado antes de que pase a pintura, ¿no? Y la estructura del techo, que es básicamente metálica, que es súper ligera, que también a veces al ver esas imágenes podemos pensar en cosas industriales o comerciales o en los moles. Pero podemos armar nuestra casa en estructura metálica con tabiques de drywall. De pronto, si, no sé, pues tengo miedo de la seguridad. Todo mi perímetro de la casa puede ser de concreto con ladrillo. Y mis divisiones internas las puedo hacer en drywall. Y si algún día quiero ampliar un espacio, retiro el tabique y lo amplío. O hacer espacios más pequeñitos. Entonces es muy útil porque es menos inversión, es mucho más rápido. Y también demanda menos residuos de material, ¿no? Porque simplemente corto las placas y ya las puedo reciclar o reutilizar de pronto. Me parece excelente y sí puedo dar fe de ello porque yo tengo mi estudio de asesoría de imagen en mi propio departamento y he generado una división así tal cual, con ese armazón que ven de metal, con estas plaquitas de drywalls, ¿verdad? Y ahí separé un poquito los espacios y tengo mi propio estudio que está separado del ambiente social y lo pude hacer y, o sea, estoy hablando de cuestión de horas en los que ya estaba diseñado el ambiente. Exacto. Incluso para el tema de remodelaciones se recomienda mucho porque es mucho más fácil pasar conexiones tanto eléctricas como sanitarias dentro del tabique. Cuando tenemos muros de concreto hay que picar el muro, es mucho polvo, es más tiempo de trabajo, es bulla también. Pero en este caso es mucho más rápido, mucho más práctico. Definitivamente. Ahora hay mucha gente que se preocupa por la durabilidad. Me dice, ya, chévere, pero se va a romper, se va a caer con el sol y con la lluvia. El drywall maneja tipos de planchas para la construcción. Las internas, que son G-Plack, que son planchas que duran un montón de tiempo, pero que no puede estar en contacto con el agua o con el sol directo, porque se gastan, se maltratan. Hay otras planchas que se llaman Superbor, que son planchas especiales fabricadas para el exterior. Puede recibir la lluvia, puede recibir el sol. Excelente. Y es como si fuera concreto. El único en contra de esto que tendríamos, que las uniones de las placas con el tiempo llegan a verse como que la fisurita, que no es que se va a caer, sino que es lo normal, porque como están unidas, tú ves la línea de unión que se abre con el tiempo en la pintura. Pero hay opciones para eso, porque de pronto tú puedes hacer parte de tu diseño estos módulos y que las planchas tengan como diseño las líneas que tú las puedas ver. Perfecto. Y te olvidas de que se va a abrir la grieta. O podríamos darle el mantenimiento de un pequeño relleno y pintado y se acabó. Exacto, que lo ideal en realidad es los repintados de las casas, de las fachadas, hacerlas una vez al año. Lo ideal. Entonces, bajo esa premisa, funciona perfecto. Miren ustedes, qué fascinante. Estoy maravillada, mi querida Ale. Tenemos más imágenes, señor director. Por favor, póngame en pantalla la siguiente imagen y ahí tenemos la siguiente. Bueno, un poco hablando, seguimos con el tema de reciclaje, que es un tema de sostenibilidad. Lo que te hablaba inicialmente,
que teníamos el hecho de tener nuestros muros, construir nuestra casa con botellas de plástico y con arena, que parece muy chistoso en realidad. Ajá. Pero la primera imagen lo podemos ver, son botellas recicladas de plástico rellenas de arena. Claro, yo no voy a hacer eso en mi casa porque sería un poquito raro, ¿no? Pero ¿qué tal que tengo mi casa de campo y quiero hacer un espacio de, no sé, una terracita bonita? Y puedo hacer, no sé, pues inventarme un pequeño murete Claro. con estas botellas. No sé, trabajo con mis hijos un rato. Y encima puedo establecer una, no sé, una barra para la parrilla. No sé, cosas pequeñitas, hasta hacer, no sé, de pronto una tipo piscinita pequeñita con esas botellas. Le pongo arena y los chiquitines están felices ahí. Bajo sombra, por favor, porque el sol es terrible. Claro, claro. Y en la segunda imagen, que más parece un espacio de exposición en un lugar público, que tenemos estos baldes, que son básicamente como los baldes de pintura. Simplemente están súper limpios. Acabo de darme cuenta que son baldes. Yo estaba tratando de descifrar qué era y son baldes, claro que sí. Que mira, si lo vemos, semeja a una ola de pronto. No sé, me imagino que en Camaná, en un espacio público, en verano, hacen una actividad súper chévere, una activación, y se me ocurre que genero un espacio de exposición con estos baldes. Una campaña en la que toda la gente puede ir y llevar sus baldes, y es un trabajo comunitario y donde el artista o el arquitecto o quien lo vaya a construir arme esto, que va a ser al final un trabajo conjunto con toda la población. Me parece interesantísimo. O sea, es que en realidad para crear espacios, para crear ambientes, para crear moda, no hay un límite. Simplemente es abrir un poco la mente y ver con otros ojos cada material que tenemos delante, ¿no? Y reutilizar, que es lo importante. Definitivamente, yo estoy pero así, una imagen me sorprende más que la otra. Estoy fascinada con cada uno de los ejemplos que nos ha traído hoy nuestra arquitecta Alejandra Parodi. Señor director, póngame la siguiente imagen, por favor, porque por ahí ya la vi y es algo que también me sorprende muchísimo. Ahí estamos. Bueno, esto no es un material no convencional en realidad. Lo tenemos por toda la ciudad, el sillar, el hermoso sillar. Pero, ¿qué pasa? Que apreciamos el sillar como ir a la cantera y ver el sillar en la cantera como turístico, o el sillar en el centro de la ciudad, que es hermoso en las construcciones. Pero podemos utilizarlo, o sea, se utiliza, y lo que más se utiliza el sillar actualmente en la ciudad es para enchapes, ¿no? Hago mi construcción convencional con ladrillo, con cemento, y lo que hago es que para decorarlo de pronto, le pongo enchape de sillar, que es el sillar, pero son planchas más delgadas, unos 3 centímetros, se pegan contra el muro y se ve lindo. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer ese doble gasto, yo construyo algunos muros de mi casa o toda mi casa con sillar? Como te decía, lo que va a dar la estructura de la casa son las vigas, las columnas o muros portantes de pronto. Yo puedo hacer mi tabiquería, mis muros de lo que yo quiera. Entonces, el sillar es un material hermoso que en Arequipa hay por todos lados, pero no se usa mucho para construcción. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que tener una mano de obra especializada, artesanal más que todo, para esta construcción, porque son bloques más grandes, las unidades tienen que ser perfectas. De pronto, como vemos en la segunda imagen, una casa en la que está completamente expuesto el sillar. En este caso, tiene el muro hacia adentro, está enlucido en cemento, ¿no? Y hacia atrás está armado con bloques, con piezas de sillar. Entonces, ¿qué nos da esto? Que por dentro yo puedo agarrar mi espacio, pintarlo del color que yo quiera o enchaparlo con lo que yo quiera, y por fuera darle un tratamiento bonito para que se muestre el sillar como es. Entonces, tengo dos cosas, ¿no? Un contraste de un espacio muy, de pronto algo rústico, cálido hacia afuera, que tiene que ver con la imagen de nuestra ciudad, y hacia adentro le puedo dar una imagen más contemporánea o lo que yo quiera en realidad. Pero cómo trabajamos el material, darle otra visión de pronto, ¿no? Hacer lo que yo creo que más que hacer cosas nuevas es un poco regresar atrás, ver cómo trabajaban nuestros ancestros, por decirlo así. En Arequipa todo se construía con sillar. Por supuesto. ¿Por qué no volver a hacerlo? O al menos en unos muritos, ¿no? De todas maneras, esa piedra volcánica tan representativa nuestra arequipeña, y poderla empezar a utilizar mucho más, que no sea solo que esté conservado en los lugares en los que se ha declarado de que no se debe tocar el sillar, sino incluirlo en con nuevas construcciones modernas, ¿no? Me parece algo completamente válido. Mi querida Ale, el tiempo siempre se me va a quedar cortito.
bonito, de verdad, hablando contigo. Qué bonita entrevista. Agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros, por habernos dado un poquito más a la luz, no un poquito, un montón de luz ahí en cuanto a cuántos materiales no convencionales podemos utilizar para poder decorar áreas, para poder diseñar áreas, construir nuevas áreas en nuestras casas. Y definitivamente, pues, te pediría que hagas la invitación para todo nuestro público, mi querida Alejandra, para que cómo es que ellos pueden ponerse en consulta contigo, contar con tu asesoría y para que puedas ahí ayudarles a rediseñar o diseñar su tan casa soñada, pues, ¿no? Bueno, nuestras redes, nuestra única red social es Instagram, nos encuentran como Mobiliario Artesano. Y bueno, espero que les haya servido un poco de lo que hemos hablado hoy día. Como podemos ver, hay muchísimos sistemas constructivos más y materiales que no hemos nombrado ahora, pero es infinito. Pero básicamente a lo que nos hemos abocado hoy es para abrir un poco la mente de que podemos utilizar otros materiales en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, y queda perfecto. Definitivamente, claro que sí. Miren ustedes, ahí está saliendo en sus pantallas la información de cómo ponerse en contacto hoy con nuestra especialista, nuestra querida Alejandra Parodi, nuestra arquitecta el día de hoy, hablándonos acerca del uso de materiales no convencionales. Muchísimas gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mis queridas familias, nos vamos a una breve pausa, pero no se muevan porque regresamos con mucho más.